Bien, niños, entonces vamos a iniciar la clase de hoy día con el tema referente a la tercera unidad, como es la aplicación Microsoft Excel. Excel es una aplicación o programa o también software que nos va a ayudar a desarrollar diferentes actividades, tareas, donde lo principal acá es la aplicación de una matriz o de una cuadrícula en donde vamos a aplicar ciertas opciones, herramientas para dar solución pues al diseño de la actividad en específico que se vaya a realizar. Entonces vamos a ver lo que es en este caso pues el contenido de esta clase, que es Excel y para qué nos sirve, su entorno de esta aplicación, las diferentes hojas de cálculo que existen y vamos a hacer unos ejercicios básicos. Ese es el contenido de la clase de hoy día. Entonces, una clase muy importante, interactiva, dinámica, que vamos a desarrollar. Entonces, ¿qué es Excel? ¿Y para qué nos sirve el Excel? ¿Quién de ustedes me puede decir qué es el Excel para ustedes? ¿Quién me puede decir qué es el Excel? Es una hoja de cálculo de números y todas las cosas. Es una hoja de cálculo de números. Ya, muy bien. ¿Alguien más que tenga una definición o un concepto diferente a lo que dijo su compañero? ¿Alguien más que desee participar? Es una aplicación informática que también forma del desarrollador Microsoft y nos permite trabajar con datos numéricos. Ya, muy bien, Tablas de cálculo para facilitarnos más la vida. muy bien. Mire que usted ha dicho algo muy importante. Primero, Harold dijo que pertenece a la Microsoft, correctísimo. Alexander dijo hoja de cálculo, muy bien. Un compañero anterior dijo eh, que es una hoja de cálculo para trabajar con números, correcto, muy bien. Entonces, Excel, hablando un poco de lo que es esta aplicación, es una hoja de cálculo en sí, se la reconoce o se la identifica como una hoja de cálculo, que forma parte del paquete de Microsoft, correctísimo también, como lo dijeron ustedes, ¿sí? Se utiliza para calcular, analizar y gestionar datos. Entonces, miren, tres cosas muy importantes: calcular, analizar y gestionar datos. Para eso nosotros utilizamos lo que es el Microsoft Excel. Y respecto, ¿para qué nos sirve Excel? Realizar diversas operaciones. Estas operaciones matemáticas, aritméticas, operaciones financieras, operaciones en la parte administrativa, en la parte económica, en la parte lógica, etcétera. Entonces, desde la más sencilla, ¿sí?, como las operaciones básicas que nosotros conocemos desde muy pequeños, lo que son sumar, restar, multiplicar, dividir, operaciones muy básicas, hasta otras operaciones que son más complejas, que ya la vamos a ver después. Entonces, por medio de fórmulas, ¿sí? Entonces, básicamente, nosotros, nosotros aplicamos en Excel
lo que son funciones y lo que son fórmulas. Entonces ya vamos a ver también la diferencia entre qué es una función y qué es una fórmula, que también permite elaborar distintos tipos de gráficos para analizar y comprender los resultados de dichas operaciones. Gráficos, aquí nos estamos refiriendo a los gráficos estadísticos. Entonces esos gráficos nos van a ayudar, nos van, en este caso, a permitir visualizar o mostrar resultados, ¿sí? Resultados de la parte estadística. Ahora, Excel normalmente trabaja con lo que es algo conocido como libro. Y un libro es aquel que está compuesto por un conjunto de hojas de cálculo. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener 20 hojas de cálculo en un mismo archivo y que a ese archivo nosotros le llamamos libro. En otras palabras, como lo dice el contenido, ¿verdad? Libro es un conjunto, es un archivo de Excel que está compuesto por un conjunto de hojas de cálculo. ¿Cuál es la extensión de estos archivos de Excel o de una hoja de cálculo? El punto XLSX. Así como cuando en la unidad anterior que vimos Word, las extensiones de Word, el punto doc y el punto docs, acá Excel también tiene su extensión con respecto a lo que son sus archivos. En este caso, no se olviden, la extensión con que se guardan los archivos en una hoja de cálculo en Excel es el punto XLSX. Ahora, como Excel es una matriz bien amplia, bien grande, esa matriz de Excel está compuesta o está formada por lo que se conoce y que lo vimos en Word cuando estábamos viendo lo que eran tablas. La matriz de Excel o la hoja de cálculo de Excel está compuesta por columnas y por filas. Regresando un poquito a la unidad anterior, que lo que fue Word, cuando explicábamos lo que eran las tablas en Word se manejan por columnas y por filas. Acá en Excel, su hoja de cálculo o su matriz también se maneja o está compuesta, está formada por columnas y filas. Y un dato muy importante que quiero que lo tengan en cuenta. Excel tiene una cantidad fija de filas y de columnas. Si yo en alguna evaluación llegase a preguntar la hoja de Excel de cuántas filas está compuesta, ustedes tendrían que responder de 1.048.576 filas. Entonces, ¿de cuántas filas está compuesta la hoja de Excel? De 1.048.576 filas. ¿De cuántas columnas está compuesta la hoja de Excel? De 16.384 columnas. Miren que le estoy diciendo que es pregunta hasta de evaluación. Así que si ustedes pueden irla anotando por ahí en un cuadernito, en una hoja, lo pueden hacer. ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito. La hoja de Excel está compuesta por columnas y filas. Pero ¿de cuántas filas está compuesta la hoja de Excel? De 1.048.576 filas. ¿Y de cuántas columnas está compuesta la hoja de Excel? De 16.384 columnas. Ahora, un dato muy importante también.
que ya tienen que ustedes saberlo. Las columnas van de forma vertical y las filas van de forma horizontal. ¿Estamos? Ahora, las filas se las identifican por los números naturales. En este caso, miren el ejemplo de la ventana que está aquí. Yo aquí estoy, por ejemplo, marcando. Aquí dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y sucesivamente. Entonces, esto de aquí son filas. Van de forma horizontal. ¿Sí? Entonces, las filas se las identifica de forma horizontal representada por los números naturales que comienzan desde el 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta que llega a su tope o a su número final que viene siendo 1.048.576 filas. Ahora, las columnas se las identifican por sus letras del alfabeto. Por ejemplo, aquí yo tengo la columna A, la columna B, la columna C, la columna D y así sucesivamente. ¿Sí? Ahora ustedes dirán, pero si las letras del alfabeto son hasta la Z, ¿y por qué hay 16.384 columnas? ¿Por qué? Porque como se lo dije al inicio, Excel es una hoja muy extensa, muy grande, muy amplia, en donde cuando llega a la última columna, la última letra del alfabeto, en este caso la Z, comienzan a combinarse las letras del alfabeto. Por ejemplo, comienza con la combinación la AA, después sigue la columna la AB, después sigue la AC y así sucesivamente hasta que llega a la AZ. Después que llega a la AZ, comienza la nueva combinación, por ejemplo, la BA, luego la BB y así sucesivamente hasta que llegue a la BZ. Y luego comienza otra nueva combinación que sería con la letra C. CA, CB, CC, CD, CE, hasta que llegue así mismo a la CZ. Y ahí sigue la siguiente letra del alfabeto, que sería la D, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, por estas combinaciones de las letras del alfabeto, que son las columnas en este caso, es que existen 16.384 columnas. Entonces, esa hoja de cálculo de Excel es muy amplia para hacer una infinidad de trabajos que ya cuando entremos a la aplicación lo vamos a identificar. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, niños, por favor? Profesor, y las filas están, se las identifica porque están numeradas, ¿verdad? Correcto, Harold. Las filas se identifican con los números naturales, del 1, 2, 3, 4, y pare de contar hasta que llegamos al valor que tenemos acá de 1.048.576 filas. Entonces, imagínense, 1.000.000 de filas. Entonces es una hoja bien amplia, bien grande. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? Pregunten. Si no está algo claro, pregunten. Si tienen alguna duda, pregunten, por favor. No se queden con eso ahí resonando en su mente de que quiero hacer la pregunta y no la hago porque quizás me voy a equivocar o tengo vergüenza. No, estamos para aprender, siempre se lo he dicho.
Bien. Bueno, ¿No hay pregunta? ¿O alguien me iba a decir algo? Raúl, sí, no, yo le iba a decir que por mi parte estaba claro. muy bien, Raúl, gracias. Bien, entonces sigamos. El entorno de Excel o la interfaz gráfica de Excel, como yo la llamo. El primer punto con respecto a esta interfaz gráfica es la barra de título. Normalmente, siempre cuando nosotros abrimos Excel, nos dice libro 1, Microsoft Excel. Entonces, este libro 1 es el nombre del archivo que por defecto me da el programa, en este caso de Excel. Pero ese libro 1 yo lo puedo cambiar cuando ya guardo mi trabajo. Barra de acceso rápido, que es un botoncito que encontramos acá, que al momento de darle clic, se despliega aquí un menú donde ustedes van a encontrar las opciones de nuevo, abrir, guardar, vista rápida, etc. El punto 3, que son en este caso las pestañas, que son lo que es archivo, inicio, insertar, diseño de página, fórmula, datos, revisar, vista, etc. ¿Sí? Este es el número 3, lo que es en este caso las pestañas, como si le conocen, normalmente es un menú. El punto 4, que es la cinta de opciones. La cinta de opciones es todas estas opciones o iconos que nosotros encontramos aquí y que cada uno de estos iconos es una opción, es una función que nosotros utilizamos para ejecutar algo. Es algo parecido a, a Word en este caso. ¿Por qué? Porque podemos cambiar el tipo de letra, el tamaño, colocar un estilo de fuente, podemos hacer más grande y más pequeño el texto, podemos aplicar borde, color de fondo, color de texto, podemos justificar el texto, en fin. Miren que básicamente opciones que nosotros conocimos y manipulamos en Word también la vamos a hacer en Excel. El número 5, en este caso, el cuadro de nombre. Este cuadro de nombre es un espacio que siempre está aquí activo porque nos está indicando el nombre de cada celda. Ahora, yo le pregunto a ustedes, ¿qué es una celda? Yo se lo expliqué en Microsoft Word. ¿Qué es una celda? ¿Quién se acuerda? ¿Quién nos hace un recordatorio de qué es una celda? Nadie. ¿No se acuerdan qué es una celda? En Microsoft Word, yéndonos otra vez a la unidad 2, yo le decía que las columnas se representan de forma vertical, ¿verdad? De forma vertical son las columnas. Ahora, en una tabla o en una hoja de Excel, la unión de una columna que está representada por las letras del alfabeto, ¿sí? Con una fila que son representadas por los números naturales, la unión de la fila con la columna forma a lo que nosotros conocemos y se llama una celda. Eso que no se lo olvide, por favor. ¿Sí? Sería una intersección de filas y columnas, por ejemplo. Correcto, Harold. También es válido. La intersección de una columna con una fila forman a lo que se conoce una celda. Muy bien, Harold. Correcto. Gracias por su participación. Entonces, en Excel, cada celda tiene su nombre. ¿Sí? Cada celda tiene su nombre. Por ejemplo, si aquí está la columna A y aquí está la fila número 1, ¿qué quiere decir?
que este primer cuadrito que está aquí, esta celda tiene como nombre en este caso, primero el nombre de la columna y luego el nombre de la fila. ¿Cuál sería el nombre de esta celda? A1. Ese sería el nombre de esta celda. ¿Sí? Aquí me dicen este cuadro, K14. ¿Qué quiere decir? Que está en la columna K. A ver si desnota K, está por acá. JK. Aquí está la columna K, ¿verdad? Y la fila 14, tengo que ver hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo, tiene que estar por acá, en este caso, la fila 14, ¿sí? Entonces, no se olviden, la intersección de una fila con una columna forma una celda, o la combinación de una columna con una fila forma una celda, y las celdas tienen su nombre aquí en Excel. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando vayamos a aplicar fórmula, vamos a utilizar estos nombres de A1, de B10, de C2, de E4, de F15, de G10, de H2, etc. Entonces tenemos que saber identificar el nombre de esa celda. Y en los ejercicios que vamos a hacer posterior, ustedes se van a dar cuenta que es así. Barra de fórmula, punto número 6, también es algo muy importante. En este espacio donde nosotros encontramos lo que es la barra de fórmula, ¿sí? Nosotros escribimos, ¿sí? Nosotros escribimos texto, escribimos números, escribimos fórmulas y todo lo que escribimos en este espacio llamada barra de fórmula se refleja en la celda que esté activa. Imaginémonos que yo estoy en esta celda de aquí, en esta celda. Estoy en la columna A, B, C, D. Estoy en la columna D. Estoy en la fila 4. Entonces, columna D, fila 4. ¿Sí? Aquí, si yo escribo, por ejemplo, en esta celda, si yo escribo, por ejemplo, la palabra hola, acá arriba, en la barra de fórmula, también se va a ver reflejado la palabra hola. ¿Sí? Entonces, todo lo que yo escriba en una celda se ve reflejado en la barra de fórmula. O todo lo que yo escriba en la barra de fórmula se ve reflejado en la celda que esté activa. ¿Estamos claros? El punto 7, barra de desplazamiento. Aquí ustedes van a encontrar estas flechitas. Estas flechitas que están aquí es para, en este caso, desplazarse nosotros por las hojas. Si ustedes se dan cuenta, en el punto 8 dice hojas. Aquí aparece hoja 1, hoja 2, hoja 3 y está en el punto 9 que dice insertar hoja. Nosotros damos clic en este icono o también puede aparecer el signo más. Si damos clic, automáticamente se va a crear la hoja 4. Se va a crear la hoja 5, la 6, la 7, la 8, etc. Nosotros podemos tener un sinnúmero de hojas de cálculos en un solo archivo, que nosotros le llamamos libro. El punto 10, que es vista, para ver en vista de impresión, en vista web, etc. El punto 11, que es el zoom, que es la lupa, que es para acercarse o alejarse, en este caso, la hoja de cálculo, o como muchos le llaman, para hacer más grande la hoja de cálculo. Si yo doy clic en este signo más, voy a acercar la hoja, o en otras palabras, la voy a hacer más grande. Y si doy clic en el signo menos, es porque voy a alejar o hacer más pequeña la hoja de cálculo. Y el punto 12, que es la barra de estado,
¿sí? En la barra de estado, esta barra pues normalmente nos indica eh, cuántas hojas tengo, cuántas columnas estoy utilizando, en fin, cosas así, cosas de información básica sobre la hoja de Excel. Entonces, en esta interfaz gráfica de Excel, esos serían los 12 puntos más sobresalientes que ustedes tienen que conocer. Y cada uno de ellos se lo he ido explicando para que ustedes ya lo vayan teniendo en cuenta, ¿sí? Lo vayan conociendo. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a esta parte, por favor? ¿No hay preguntas? Entonces seguimos. Dice el siguiente tema. ¿Cuál es la diferencia entre una función y una fórmula en Excel? ¿Cuál es la diferencia? Yo se lo dije cuando iniciamos, que Excel maneja lo que son funciones y lo que son fórmulas, pero no son iguales, ¿sí? Entonces vamos a ver. La principal diferencia entre función y fórmula en Excel es que una fórmula es una ecuación que el usuario escribe para obtener un resultado. Vayan grabándose eso, escríbanlo por ahí en un cuadernito, en una hoja. Fórmula es una ecuación que el usuario escribe para obtener un resultado. En este caso, nosotros somos esos usuarios que escribimos una fórmula para obtener un resultado. Ahora, una función es una fórmula predefinida para realizar operaciones más complejas. Miren la diferencia, ¿sí? La fórmula es la que nosotros como usuarios escribimos para obtener un resultado. Pero la función es una fórmula predefinida que ya viene en el programa, ¿sí? Para realizar operaciones más complejas. Por ejemplo, si yo quiero obtener la raíz cuadrada de un número, si yo quiero, por ejemplo, convertir un número natural a un número romano, si yo quiero saber una fórmula, por ejemplo, de una función financiera, eh, una función de administración, una ecuación matemática, en fin, son fórmulas que ya vienen predefinidas con el programa y que nosotros lo único que hacemos es irla a insertar y darle valores, nada más. Entonces, mucho cuidado, por favor, al momento de que ustedes digan qué es una fórmula y qué es una función. ¿Sí? Mucho cuidado. Una fórmula es una ecuación que realiza operaciones sobre los datos en una hoja de cálculo. Las fórmulas sirven para para realizar operaciones matemáticas como suma, resta, multiplicación, división o realizar la comparación del contenido de una tabla. Esto es una fórmula, ¿sí? Y acá tenemos un ejemplo. Miren que aquí tenemos un ejemplo. Acá dice, en la columna B, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. ¿Qué tengo? Tengo 4 valores. Tengo 40, tengo 50, tengo 82 y tengo 31. Yo quiero sumar estos 4 valores. Mentalmente yo lo puedo hacer. Yo digo 40 más 50, 90, más 82, 172, más 31, 72 más 31, 103.
Listo, ya lo hice mentalmente. Pero yo necesito aplicar una fórmula para obtener la suma de estas cuatro cantidades. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Escribir la fórmula, ¿sí? Escribir la fórmula. Algo muy importante que yo quiero que ustedes se me graben, por favor. Toda fórmula en Excel inicia por el signo igual. Eso sí quiero que lo tengan bien en claro ustedes. Y pregunta también de evaluación, por favor. Toda fórmula en Excel inicia o comienza con el signo igual, tal y como ustedes lo ven aquí en esta fórmula, en este ejemplo, por favor. ¿Sí? Con el signo igual. Y miren que en la barra de fórmula, ¿sí? Está puesta la fórmula. Y miren que aparece el signo igual. ¿Sí ven? Siempre comienza con el signo igual una fórmula en Excel. Y luego se colocan los nombres de las celdas, seguido del operador matemático según lo que yo voy a hacer. Como voy a sumar, entonces debo de aplicar, en este caso, el más. Ahora, ¿por qué yo no puedo decir 40, por ejemplo, 40 más 50 más 82 más 31? Yo esto de aquí, yo lo puedo aplicar en Excel y va a funcionar. Pero ¿qué va a pasar? Que cuando yo desee, por ejemplo, modificar el valor de 40, yo voy a tener que dar doble clic a la celda donde está el 40 y modificar el valor. ¿En dónde? Si yo aplico la fórmula utilizando los nombres de las celdas, se me hace más fácil. Porque yo solamente lo que hago es ubicarme en la celda, digitar el número, enter, y automáticamente se va a ver el cambio. ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito, toda fórmula en Excel inicia con el signo igual. Luego se colocan los nombres de las celdas de los valores que yo quiero sumar, restar, multiplicar, dividir, etcétera. ¿Sí? Por ejemplo, si yo aquí tengo, en este caso, el valor de 40, ¿verdad? Si yo aquí tengo el valor de 40, ¿qué quiere decir? De que yo tengo que, en este caso, no colocar 40 más, sino colocar el nombre de esta celda. Miren que cada celda se identifica con un color. El 40 está identificado por el color azul, 50 por el color verde, 82 por un color como lila, 31 está como un color rojo. ¿Sí? Y miren aquí en el ejemplo, dice igual B1 más B2 más B3 más B4. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por favor, aplicar los nombres de las celdas. Yo no puedo sumar 40 más 50 más 82 más 31, sino que yo debo de colocar los nombres de la celda. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces ya cuando comencemos a hacer los ejercicios, ustedes se van a dar cuenta de que lo que les digo no es mentira. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Vamos, pregunten, pregunten. No se queden callados. Licenciado,
Dígamelo. Por ejemplo, para hacer una suma, siempre va a llevar el signo igual ¿Sí? más el signo más. O primero es el signo más y después el igual. Bueno, Correcto. en este caso usted nos explicó que siempre va a llevar el signo igual, en este Correcto. caso. Sí. Pero si le ponemos el signo más, ¿salirá la suma total o habrá un error ahí? Normalmente usted siempre debe de colocar el signo igual cuando va a escribir una fórmula, ¿verdad? Sí, Luego, el nombre de la celda. Por ejemplo, yo tengo B1, entonces yo digo, escribo B1 en mayúscula o en minúscula, ¿sí? Ahora, ya. este B1 se va a sumar, se va a restar, se va a multiplicar, se va a dividir. Si vamos a sumar, entonces yo coloco el signo más. Ese B1, ¿con quién se va a sumar? Por ejemplo, con B2. Entonces yo escribo B2, ¿sí? Ya, ya, listo. Si solamente voy a sumar estos dos valores, la fórmula termina aquí. Nada más. Ya, igual B1 más B2. Exacto. Pero si yo tengo Ya. más valores, entonces yo tengo que seguir colocando más B3, más B4 y así sucesivamente. ¿Sí? Ya. Ok, Ya. ok. Gracias, Lice. Listo. Entonces, esta se puede decir que es una fórmula para sumar valores de forma sucesiva. ¿Sí? Porque estamos aplicando varias cantidades que están representadas por los nombres de las celdas. Pero hay una fórmula que se hace más corta, más fácil, para no estar colocando B1 más B2 más B3 más B4 más B5 más B6 más B7 más B8, etcétera. ¿Sí? Existe una fórmula que se las voy a enseñar porque tienen que conocerla, que se escribe en este caso así mismo con el signo igual, pero luego se escribe la función suma, ¿sí? Se escribe la función suma. Se abre paréntesis y luego tengo que decirle de dónde hasta dónde yo voy a sumar. Por ejemplo, ¿cuál es el primer valor que yo voy a sumar? 40, ¿verdad? ¿En qué fila se encuentra? En la fila B1. Entonces yo escribo B1, ¿sí? ¿Hasta dónde voy a sumar? Voy a sumar hasta el número aquí 31. ¿En qué fila está? En B4. Entonces yo coloco, o escribo, perdón, B4. ¿Sí? Ahora, digo, voy a sumar desde B1 hasta B4. Pero esa palabra hasta en Excel se la representa por los dos puntos. ¿Sí? Por los dos puntos. Y al final cierro paréntesis. Entonces, esta es una fórmula utilizando una función. ¿Sí se dan cuenta? Dice, función es una fórmula predefinida para realizar operaciones más complejas. Entonces, si yo no quiero sumar de esta manera, ¿sí? De B1 más B2 más B3 más B4, entonces yo aplico una función suma y escribo igual suma, abro paréntesis y le digo de dónde voy a comenzar a sumar. ¿De dónde me está dando el ejemplo? Desde B1. ¿Hasta dónde voy a sumar? Hasta B4, el último valor, ¿verdad? Dos puntos y escribo B4 y cierro paréntesis. Presiono Enter y automáticamente debe de salirme o mostrarse el resultado. Entonces, esta es una fórmula también que es una función que viene predefinida por el programa. Lo único que yo hago es darle los valores, en este caso, B1 y B4, que son los valores que estoy tomando en cuenta. Bien, entonces aquí quizás usted va a decir, eso es tan complicado, pero no, ya se van a dar cuenta que en la práctica es sumamente sencillo. Bien, preguntas, por favor. ¿Alguna pregunta?
Bien, si no hay preguntas, seguimos. Profe, Sí, dígamelo. esa fórmula es la que enseñaba en el video, ¿verdad? Ajá, en el video se mostraba una fórmula así. Bien, entonces, acá vamos a continuar. ¿Cuál es la diferencia entre función y fórmula en Excel? Ya ustedes lo saben, ¿verdad? Ya ustedes saben cuál es la diferencia. La función es una fórmula predefinida. Las funciones son pequeñas macros prediseñadas para realizar cálculos utilizando valores específicos denominados argumentos que van entre paréntesis. Entonces, miren que yo la fórmula que hice anteriormente, ahora la voy nuevamente a reforzar en esta parte. Los argumentos se ejecutan de acuerdo a la estructura de la fórmula. Eso hay que tener muy en cuenta, por favor. Siguiendo una secuencia específica. Las funciones que no tienen argumentos necesitan acompañarse de paréntesis vacíos. Entonces, tengo el mismo ejemplo anterior, los mismos valores, 40, 50, 82, 31. Acá yo voy a aplicar una función llamada suma, ¿sí? Y esa función va a ser representada en fórmula. ¿Cuáles son los argumentos que yo necesito para la función? El primer valor, que en este caso es 40, que es B1, y el último valor, que es 31, que está representado por B4, ¿verdad? Entonces, utilizo el primer valor y utilizo el último valor. Esos dos valores se conocen como argumentos, ¿sí? Entonces, suma es la función. B1, B4 son los argumentos. Y todo esto se transforma en una fórmula. Lo que yo explicaba anteriormente, ¿sí? Para no estar sumando que B1 más B2 más B3 más B4 y así sucesivamente, entonces yo puedo aplicar la función suma, ¿sí? Doy el primer valor y doy el último valor, entre ellos lo que son los dos puntos, estos dos puntos que significan hasta, grabes en eso, hasta el último valor, en este caso B4. Preguntas, por favor. Preguntas, por favor. No hay pregunta. Bien, sigamos entonces. Diferentes hojas de cálculo, para que ustedes conozcan un poquito más que no solamente existe Excel, sino es que existe la hoja de cálculo llamada Cal. Esta hoja llamada Cal pertenece a lo que es el OpenOffice o también ahora en la actualidad el LibreOffice, ¿sí? OpenOffice o LibreOffice. Es como que si yo dijera Microsoft Office Excel. Acá digo OpenOffice Cal o LibreOffice Cal, que es una hoja de cálculo, ¿sí? Esta hoja de cálculo de Cal, de LibreOffice o de OpenOffice, es gratuita. Acuérdense cuando yo le decía que de los software de aplicación o de los software del sistema, hablábamos de Linux, de Ubuntu, que son sistemas operativos gratuitos. Entonces,
como existen esos sistemas operativos gratuitos, también existen de forma gratuita lo que es esta hoja de cálculo llamada Cal, vuelvo y repito, que pertenece al LibreOffice o al OpenOffice. Entonces, es una hoja de cálculo, es intuitiva y fácil de aprender. Los profesionales mineros de datos y trituradores de números apreciarán el amplio rango de funciones avanzadas. Y si ustedes observan aquí la imagen, miren que también tiene, ¿sí?, las filas que se representan por los números naturales y las columnas que se representan por las letras del alfabeto. Tienen la celda, las cuadrículas. Aquí nosotros ingresamos datos, manejamos lo que son gráficos estadísticos, etcétera. Lo mismo que tiene Excel, tiene este CAD. Así de sencillo. También existe el GNumeric, ¿sí?, que también es una hoja de cálculo utilizada en el mundo de Linux y es parte de la paquetería de GNOME Office. Miren que también se parece a Excel. Tiene los números naturales para identificar las filas y las letras del alfabeto para identificar las columnas, ¿sí? Tiene su barra de fórmula, tiene el nombre, ¿sí?, de las celdas que se identifican acá. En fin, maneja gráficos estadísticos, tablas, bordes, etcétera. Entonces, Excel no es la única hoja de cálculo que nosotros podemos manejar. Existe en el Google Drive, en este caso en ambiente web o en ambiente online, las hojas de cálculo del Google Drive. Puedes crear hojas de cálculos, editarlas y colaborar en ellas donde quiera que estén. Como es por medio del internet o de la web, ustedes de su casa o de cualquier parte del mundo, usted teniendo acceso al internet, usted puede ingresar a su hoja de cálculo. Como está en la web, está en la nube, como nosotros le llamamos, usted puede seguir trabajando. Puede darse el caso de que usted, por ejemplo, estaba haciendo un trabajo aquí en esta hoja de cálculo, en el Google Drive, y mañana se va a Guayaquil, pero usted necesita seguir trabajando en este trabajo, ¿sí? Valga la redundancia. ¿Qué es lo que hago? Entonces, por medio del internet, accedo a mi cuenta por medio del Gmail, entro a mi Google Drive y puedo yo abrir, en este caso, mi hoja de cálculo y sigo trabajando. Y no es preciso que yo tenga instalado esto de aquí, porque básicamente esto, como en ambiente web, por medio del internet, entonces yo puedo abrir mi archivo en cualquier parte del mundo que yo me encuentre con acceso a internet, claro. Entonces esta es otra hoja de cálculo que ustedes tienen que conocer e identificarla. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya vamos a entrar a la parte de los ejercicios, la parte práctica. Entonces, necesito que si algo no está claro con respecto a toda esta parte que he explicado, pues me la hagan saber. Si no, pues pasamos a lo que son los ejercicios básicos. Profe, el Google Drive que usted nos dice vendría siendo como una aplicación portable, por decirlo así, que no necesita instalación. Perdón, no te Es, escuché bien. digo que el Google Drive que usted dice vendría siendo como una aplicación portable, digo que no necesita instalación, digo. Correcto, no necesita instalación. Lo único que ustedes necesitan para tener una hoja de cálculo en ambiente web es el correo de Gmail, nada más. Ustedes con su cuenta de Gmail, ustedes tienen ya lo que es el Google Doc, el Google Sheet, que es en este caso la hoja de cálculo, el Google Impress, que es de PowerPoint, etcétera. Serían como unos beneficios que nos brindan a cambio de tener una cuenta. Correcto. Esos son beneficios que nosotros tenemos por tener la cuenta de Gmail.
Entonces, el Google Drive tiene un sinnúmero de aplicaciones. Dice uno en términos así, un montón de aplicaciones para crear diferentes actividades, tareas que uno necesita. Pero nosotros a veces desconocemos de eso. Bien, ¿alguna otra pregunta o alguna otra acotación, sugerencia, opinión con respecto a esta clase? Ahora es el momento. Sí, profe, soy Jan Sabando. Tuve problemas al momento de ingresar a clases. No sé si ya haya tomado asistencia. No, la asistencia ustedes saben que es más luego en la plataforma. Ok, ok, gracias. Bien, entonces si no hay preguntas, voy a tener ya la conclusión de la presentación y vamos a empezar en este caso a lo que es ya el Excel. Vamos a aplicar unas fórmulas básicas para que ustedes vayan, en este caso, pues ya cogiéndole cariño al Excel, ¿no? Hay personas que no les gusta el Excel por la sencilla razón que maneja bastante, dice, números y fórmulas y funciones, etcétera. Pero es una gran aplicación, un gran programa. Bien, entonces, para trabajar en Excel, como se lo decía, es sumamente sencillo, es fácil, no es difícil. Entonces, en este tiempo que nos queda todavía, vamos a aplicar ciertos formatos y con algunas fórmulas básicas para que ustedes ya se vayan dando cuenta de cómo es la manera de trabajar acá en esta aplicación. Por ejemplo, nosotros cuando abrimos Excel, por defecto siempre esta celda va a estar así activa, marcada. Si se dan cuenta, aparece un recuadro de color verde. Quiere decir que esa celda está activa. Y por ende, acá arriba, ¿sí?, me dice A1. ¿Qué quiere decir? Que esta celda es la celda A1. Si yo doy clic en otra celda, por ejemplo, doy clic acá, miren que me dice E3. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos ubicados en la celda E3. Si yo doy clic un poco más abajo, por acá, me dice que es la celda I17. Columna I, la fila 17. ¿Sí? Entonces, en teoría, yo le dije de que existen 1.048.576 filas. Si ustedes ya lo investigaron, tienen que haberse dado cuenta que es verdad. Pero si no lo han investigado, vamos a demostrarlo. Yo quiero irme al final, a la última fila. Pero miren, si yo comienzo a bajar de esa manera con el mouse, me voy a demorar demasiado tiempo, ¿verdad? Entonces existe una forma de ir más rápido al final. Como yo desde aquí, desde la fila 1, me voy rápidamente a la última fila, a la última, presionando la tecla control y la tecla de las flechas de dirección del teclado que apunta hacia abajo. Entonces yo presiono control y flecha hacia abajo y automáticamente me voy a la última fila. Miren, aquí dice
1.048.576. ¿Sí ven? 1.048.576 filas tiene esta hoja de Excel. Quiero regresar al principio o al inicio, arriba, a la fila 1. Presiono la tecla Control y la flecha de dirección del teclado que apunta hacia arriba. Y regreso rápidamente a esa fila. Quiero saber cuál es la última combinación de las letras del alfabeto para las columnas. Lo mismo, presiono la tecla Control más la flecha de dirección del teclado que va a la derecha. Y automáticamente me voy a la última columna. ¿Cuál es la última combinación? XFD. Esta XFD es la columna 16.000. ¿Sí? Estamos. Entonces, ya estoy en la última columna. La última combinación es XFD. ¿Cómo regreso al principio? A la columna A, lo mismo. Presiono tecla Control y la tecla de dirección del teclado que apunta hacia la izquierda. Y automáticamente regreso a la columna A o a la primera columna. Entonces, está demostrado y comprobado. ¿Sí? ¿Cuántas filas y cuántas columnas tenemos? ¿Me hablaba Raúl? Bien, entonces, en la parte de acá abajo, para que ustedes se den cuenta, aquí dice hoja 1, ¿verdad? Imaginémonos que yo ya trabajé en esta hoja de cálculo, pero tengo que hacer un nuevo trabajo. Y para no estar cerrando este Excel y volviendo a abrir otra vez Excel, para volver a hacer otro trabajo, entonces yo lo que hago es agregar una nueva hoja. Y le doy clic aquí en el signo más. Hoja nueva. Y se me crea hoja 2. Quiero seguir agregando. Hoja 3. Quiero seguir 4. Otra nueva hoja 5. Otra nueva hoja 6. Y así sucesivamente. Yo puedo tener las hojas de cálculos que yo vaya a necesitar. No hay ningún problema. No hay límite de tener hoja de cálculo. ¿Sí? Ustedes pueden agregar las hojas de cálculo que ustedes deseen. Ahora, pero yo quiero, por ejemplo, de que no se llame hoja 1. Facilito. Yo le doy doble clic, borro lo que está allí y le coloco un nombre que yo quiero. Mira, ya no se llama hoja 1. Yo ya le coloqué suma. La hoja 2. No quiero que se llame hoja 2. Le doy doble clic y escribo, por ejemplo, resta. Presiono enter y listo. Hoja 3. No quiero que se llame hoja 3. Quiero que se llame, por ejemplo, multiplicar. Escribo multiplicar, presiono enter y listo. La hoja 4. No quiero que se llame hoja 4. Le doy doble clic. Escribo, por ejemplo, dividir. Presiono enter y listo. Ya está. ¿Sí ven? Que yo quiero que cada hoja que yo he creado se identifique por un color. También le podemos colocar color aquí donde está el nombre de cada hoja. Por ejemplo, suma. Le doy clic derecho, donde dice color, color de pestaña, y yo escojo un color. Selecciono un color, por ejemplo, el color rojo. Miren que se ve como un fondito. ¿Pero por qué se ve como un fondito? Porque está activa esta hoja. Si yo le doy clic a la hoja de resta, miren, ahora sí, ya suma aparece con el fondo rojo. Si le quiero dar color a resta, lo mismo, clic derecho, color de pestaña y listo. ¿Sí ven? Y así yo le puedo ir dándole color a mis hojas de cálculo que tenga en este libro. Clic derecho, color de pestaña
y selecciono el color. Así de facilito. Identifico mi hoja por el nombre y también identifico mi hoja por un color. Bien. ¿Estamos claros hasta allí, por favor? Si ustedes ya están en el computador, pueden ir trabajando, ¿sí? Pueden ir trabajando, pueden ir haciendo lo que yo estoy acá también explicando. Bien, ¿preguntas? ¿No hay preguntas? Por mi parte no, Lice. Listo, continuamos. Vamos a ganar tiempo. Bien, como yo le decía, que las columnas van de forma vertical y se representan por las letras del alfabeto, entonces ustedes miren que aquí vamos a encontrar A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, etcétera, ¿verdad? Entonces, imaginémonos que yo aquí, en la columna A, yo voy a ingresar los nombres de personas. Entonces yo voy a colocar, por ejemplo, nombre. Y abajo voy a ingresar nombres de personas. Por ejemplo, se me ocurre José, José Gabriel, por ejemplo. Ahí está. ¿Sí? José Gabriel. Pero si ustedes se dan cuenta, la columna A tiene un borde. Y Gabriel, fíjense de que está, déjenme dar un poquito más grande la pantalla. ¿Sí? Miren que Gabriel se está pasando, ¿verdad? El límite de la columna. Entonces, ¿qué es lo que yo hago allí? Las columnas, las columnas tienen un ancho y yo ese ancho lo puedo modificar manualmente o dándole un valor. Si lo quiero modificar manualmente, entonces de la línea que divide a la columna A con la columna B, yo lo que hago es ubicar el puntero del mouse aquí y con clic izquierdo sostenido arrastro hacia la derecha sin soltar el clic izquierdo del mouse y miren, ya la columna A quedó más ancha. ¿Sí ven? Quedó más ancha. Licenciado, disculpe que lo interrumpa. ¿Cómo fue que hizo el último paso a mover, en este caso, la línea que sea un poquito más ancha? La línea que divide aquí, mira, date cuenta. A y Ya, B, A y B. listo. Aquí hay una línea. Sí, listo. Exacto, dice. Clic izquierdo sostenido. Ya. Y arrastro hacia la derecha y queda más ancha la columna. ¿Sí te das cuenta? Ah, ya, ahora sí. Listo. Ok, gracias. Si no quiero hacerlo de esta manera, si no quiero hacerlo de esta manera, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Me vengo acá arriba, donde dice formato, ¿sí? Y aquí dice ancho de columna. Le doy un clic y se me muestra esta ventanita pequeña que está acá. Me dice ancho de columna 9,86. Yo ese 9,86 lo puedo borrar y le digo que yo quiero que mi columna, toda mi columna A tenga un ancho de 20, por ejemplo. Y mira, ¿sí ve? Automáticamente se cambia. Si la columna B, donde yo voy a ingresar apellidos, por ejemplo, voy a colocar Zambrano Rivadeneira, por ejemplo. Imagínense en ese apellido. Zambrano Rivadeneira. Miren todo el espacio que ocupa. Y solamente la columna B es hasta aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Más ancha la columna. Para que las dos palabras se vean en una sola columna. ¿Sí? Si yo veo que no me acordé o no me acuerdo de hacerlo de esta manera,
Entonces me vengo otra vez acá. Formato, ancho de columna. Me dice que 11,57. Yo borro lo que está allí y le voy a colocar, por ejemplo, 30. Presiono Enter o aceptar y listo. Ya está. La columna se hizo más ancha, ¿verdad? Buena, diga. Raúl, su micrófono. Sí, Lice, disculpe. Entonces, así mismo como las columnas se pueden hacer más anchas, también las filas se pueden hacer más altas o menos altas. Por ejemplo, si yo quiero, eh, miren que estoy haciendo más grande el texto de la palabra nombre. Tiene tamaño 24. Y a medida que yo voy haciendo más grande esta palabra en relación al tamaño del texto, ¿sí? Miren que la fila se hace más alta, ¿sí? Ahora, si esta fila tiene un alto de 36, imaginémonos que está así, ¿verdad? La palabra nombre no se ve muy bien. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Hacer más alta la fila. De la línea que divide al 1 y al 2, aquí, yo puedo hacer más alta la fila, ¿sí? Miren, el alto que yo requiero, ¿sí? Más alto o menos alto. Y así mismo lo puedo hacer de acá. Menú formato, alto de fila, tiene 15, le voy a colocar 50 y mire, se hizo más alto. ¿Sí ve? Entonces, vuelvo y repito, las columnas se pueden hacer más anchas o menos anchas. Las filas se pueden hacer más altas o menos altas, porque van a haber trabajos que ustedes van a tener que más o menos aplicar esa cuestión, esa parte, esas opciones. Bien, ¿estamos claros hasta ahí, por favor? Preguntas, preguntas. Hasta aquí yo creo que vamos bien, está fácil. Bien, como en Word, ¿quieren cambiarle el tipo de letra? Lo mismo, vienen acá arriba a fuente y escogen el tipo de letra o seleccionan el tipo de letra que ustedes deseen. Así de fácil, ¿verdad? El tipo de letra que ustedes deseen. Ah, que yo quiero que todas tengan el mismo tipo de letra, entonces tienen que seleccionar. Seleccionan y vienen y colocan el mismo tipo de letra para todos. Que yo quiero que tengan el mismo tamaño de texto. Si tienen 10, le quiero colocar más grande, pues lo único que hago es seleccionar el tamaño. Así de fácil. Licenciado, entonces es como en Word. ¿Sí? Estas opciones, Casi es parecido el trabajo mismo en Word. Lo único que exacto, cambia son solo cambia por ahí unas cositas que cambian, nomás diferentes. correcto. En lo que formato es similar a Word. Ah, ya. En Word, ¿qué es lo que hacíamos? Teníamos que seleccionar la palabra para poder cambiar el tamaño, ¿verdad? El tipo de letra, el color, etcétera. Entonces, Exactamente, Lice. En Excel no tenemos que seleccionar el texto, solamente seleccionamos la celda. Quiero que el Ya nombre aparezca de color amarillo de fondo, ahí está el color amarillo. Si yo quiero que apellido aparezca con un color de fondo como medio así, ahí. ¿Sí ven? Sí, ya No, ahora sí. no necesito seleccionar la palabra para darle un color, sino que solamente con darle clic a la celda, suficiente. Yo ya le estoy dando color. Miren, solamente le doy un color, Ya. únicamente selecciono el color. ¿Sí? Sí, Lice, gracias. Listo.
¿Quieren centrar la palabra nombre? Le doy clic aquí en centrar. ¿Sí ven? Apellido, quiero centrarlo. También le doy clic aquí en centrar. ¿Sí ven? Entonces, estas herramientas son iguales que las que manejamos en Word. Por ejemplo, si yo quiero ingresar, por ejemplo, notas, yo digo nota 1, voy a ingresar la nota 2, voy a ingresar en este caso nota 3, pero yo no quiero que la palabra esté así horizontal. Yo quiero que la palabra esté como quien dice inclinado hacia arriba o inclinado hacia abajo. En fin, nosotros podemos hacer esto. Seleccionamos en este caso la celda donde está nota 1. Me vengo acá arriba donde dice orientación. Si ven esta opción que dice AB y tiene una flechita indicando hacia arriba, diagonal hacia arriba. Le doy un clic y aquí dice ángulo ascendente, ángulo descendente, texto vertical, girar texto hacia arriba, girar texto hacia abajo. Entonces ustedes pueden elegir, por ejemplo, así. Pero miren que no se aprecia nota 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La fila, hacerla más alta. Nota 2. También quiero que aparezca con el mismo formato. Entonces, me vengo acá y le voy a clic así. Nota 3 también tiene que seguir la misma secuencia. Me vengo acá a orientación y escojo ángulo ascendente. Y ya le estoy dando un estilo diferente a mi trabajo. Ah, no, no quiero que aparezca así hacia arriba, sino que hacia abajo. Entonces me vengo otra vez a orientación, ángulo descendente y aparece acá. ¿Se dan cuenta? Si quiero que se centre, entonces le doy clic acá en centrar. Que no quiero que aparezca así, quiero que aparezca la palabra toda como leyendo hacia arriba. Me vengo acá, texto vertical. Miren, texto vertical. Nota 1, nota 2, texto vertical. Aquí yo puedo, por ejemplo, hacer más angosta, ¿sí? O menos ancha la columna. Y quedaría de esta manera, ¿verdad? Otro estilo, girar el texto hacia arriba, de esta manera. O a su vez, girar el texto hacia abajo, de esta manera. Licenciado, una preguntita, pero bueno, donde dicen nota 1, nota 2, claro, se achica, pero en lo donde dice apellido y nombre está demasiado ancho. ¿Se puede regular? Dependiendo el O tamaño en este, o en del, este caso se puede centrar el nombre, por ejemplo, el apellido en este caso. centrar. Claro, por ejemplo, nombre. Yo quiero que aparezca nombre aquí, centradito. Aquí en medio, como quien dice. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Me vengo aquí arriba. Aquí dice centrar, está centrado. Pero si yo quiero que aparezca en el centro de la celda o en medio, entonces yo vengo y le doy clic acá arriba donde dice alinear en el medio. Apellido también. Vengo acá, digo alinear en el medio. Y ahí queda centrado o alineado en medio de la celda. Ok, Liz, gracias. ¿Listo? Entonces, aquí tienen varias opciones para que ustedes eh, vean, en este caso, pues, qué herramienta utilizar según el trabajo que estén realizando, ¿no? O el diseño que yo le diga, bueno, vamos a hacer este diseño, ustedes tienen que desarrollarlo. Y se van a encontrar quizás con, más o menos con ejemplos así. Entonces ustedes tienen que saber esto. Bien. ¿Qué más? Bordes. Por ejemplo, si ustedes quieren aplicar bordes, esto de acá,
no aparezca así en blanco, ¿sí? Sino que aparezcan como en forma de tabla, como lo que hacíamos en Word, con sus bordes. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Seleccionar todo, todas las celdas. Vuelvo y repito, aquí no es como en Word que yo voy a seleccionar el texto. Aquí yo selecciono son las celdas. Clic izquierdo sostenido, me muevo hacia la derecha, hacia abajo, hasta donde yo desee, suelto y tiene que quedar así seleccionado todo. Luego me voy a bordes, aquí a los lados. Aquí donde dice fuente, aquí arribita dice bordes. Yo selecciono todos los bordes y listo. Ya tengo mi trabajo con bordes. Bien. Hay una opción también que es importante que usted tiene que conocerla. Por ejemplo, la combinar y centrar. En Word también vimos esta herramienta, esta opción. ¿Qué es lo que hace combinar y centrar? Toma dos celdas o más de dos celdas de forma horizontal o de forma vertical y las combina en una sola. Entonces, en Word nosotros hacíamos así, por ejemplo. Seleccionábamos en las tablas, seleccionábamos las celdas y dábamos clic en combinar y centrar. Y miren, automáticamente, vamos a ponerle borde para que se vea la diferencia. Automáticamente, ¿sí? Yo selecciono primero con dos celdas de forma horizontal. Selecciono estas dos celdas, combinar y centrar y se hizo una sola. Si lo quiero hacer de forma vertical, también se puede hacer de forma vertical. Selecciono dos o tres celdas, combinar y centrar y ahí está. Si quiero hacer más celdas todavía, combinar y centrar y listo. ¿Sí ven? Y allí yo puedo escribir lo que yo desee, puedo escribir. ¿Sí? Que esto de acá me quedó aquí abajo, yo quiero que aparezca aquí en el centro. Lo mismo aplicamos aquí. Alinear en medio y listo. Que acá también hay mucho espacio aquí y quiero que lo que escribí aparezca aquí en medio. También le aplicamos lo mismo, alinear en el medio. Y ahí está. ¿Sí? Que quiero un color de fondo. Listo, solo le doy un clic a la celda y aplico el color de fondo. Que quiero un color un color para el texto que está aquí. No necesito seleccionar el texto, solamente doy clic en la celda, me vengo a color de fuente y selecciono yo el color que deseo. Deseo blanco, ahí está el blanco. A la de acá, que necesito también darle color. Muy bien, vamos a darle color. Color del texto, también le podemos dar color del texto, ahí está. Y si ven, no necesito seleccionar yo el texto, solamente selecciono la celda, nada más. Bien, preguntas hasta ahí, por favor. Preguntas hasta allí. Bien, entonces, vamos a continuar. Me paso a la siguiente hoja y aquí yo voy, en este caso, a aplicar ya fórmulas. ¿Sí? Voy a aplicar fórmulas. Como ya sabemos, aplicar formato, entonces vamos con la fórmula. Vamos con suma. ¿Sí? Suma, lo más fácil que hay. Pregunto yo, una fórmula en Excel, ¿por qué signo debe de iniciar? Signo igual, Correcto, muy bien. Entonces yo voy a ingresar unos valores, ¿sí? Yo voy a ingresar valores, ingresé todos estos valores, ¿verdad? Yo quiero sumar todas estas cantidades.
Entonces yo digo, igual, y tengo que escribir las celdas que yo voy a sumar. Voy a sumar donde está 45, pero yo no voy a colocar 45. Yo voy a colocar o a escribir el nombre de la celda donde está 45. ¿Cuál es el nombre de la celda? Está en la columna A y está en la fila 6. Entonces quiere decir que sería A6. Y mire que se colocó de color azul el borde. Como voy a sumar, entonces presiono, escribo el signo más. ¿Con quién voy a sumar? Por ejemplo, con el 2. ¿En qué celda está el número 2? En A7. Sigo sumando. En A8, A9, A10, A11, A12, A13. Esa es una fórmula escrita por el usuario. ¿Para qué? Para obtener un resultado. Ese resultado, ¿cuánto me da? 236. ¿Sí? Entonces, todas estas cantidades que están aquí, como las he sumado, me dio un valor de 236. ¿Sí? Ahora, si yo aplico la fórmula utilizando la función suma, ¿qué es lo que yo voy a tomar? Voy a escribir igual, escribo la función suma. Miren que automáticamente me la detecta aquí cuando yo escribo suma, porque es una fórmula, una función que ya viene predefinida con el programa, ¿sí? Y aquí me dice suma número 1, número 2, ¿sí? ¿Qué es lo que yo voy a sumar? Voy a sumar desde A6, 2 puntos, ¿hasta qué? Hasta A13, ¿verdad? Y mire, todas las cantidades me lo coloca en un solo recuadro de color azul. Cierro paréntesis, presiono Enter y me da el mismo resultado. ¿Sí ven? No hay diferencia en que yo sume de esta manera, haciendo una sumatoria sucesiva de valor por valor, que yo aplique la fórmula reducida aplicando la función suma. Y me va a dar el mismo valor. ¿Estamos? Ahora, existe algo más fácil todavía. Lo que se conoce como autosuma, donde yo no voy a escribir nada de fórmula, sino que el mismo programa me va a dar la opción que yo dé un clic y que me aparezca el resultado. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer solamente? Seleccionar desde 45 hasta el 9. Selecciono todas estas cantidades. En la parte superior de la pantalla, la parte derecha, aquí está esta E especial. Si se dan cuenta, es una E media especial que está allí. Eso se llama autosuma, ¿sí? O suma automáticamente. Si yo le doy clic, miren que aquí abajo aparece o se muestra el resultado, 236. Y yo no escribí fórmula, yo no escribí ninguna función. Automáticamente el programa me da la fórmula. Miren, de forma automática. ¿Sí? Si yo tuviera, por ejemplo, valores ingresados de forma horizontal, yo digo que yo quiero sumar todos estos valores que están acá. 45, 236, 12, 67, 90. Yo quiero sumar todo esto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Escribir la fórmula o aplicar autosuma, como se me haga más fácil. Entonces, lo que hago es
seleccionar, me vengo aquí a suma, autosuma, le doy un clic y automáticamente me dice que es 450. Miren que cuando yo coloco el puntero o selecciono la celda 450, en la barra de título me está diciendo cuál es la fórmula que aplicó el programa. Si yo aplico esta función, esto igual suma A6 hasta E6, si yo lo aplico acá abajo, por ejemplo, igual suma, lo estoy escribiendo por si acaso, igual suma desde A6, dos puntos, hasta E6, cierro paréntesis, miren, igual suma A6 hasta E6, cierro paréntesis, y me da el mismo resultado. ¿Sí? Entonces, yo puedo aplicar el autosuma o a su vez escribo la fórmula con la función. Como a ustedes se le haga más fácil, es válido. ¿Estamos? Licenciado, por ejemplo, a mí cuando quiero ingresar la fórmula manualmente me tira un error y no me da el resultado. No te da el resultado. ¿Estás trabajando tú en la computadora? Sí, en la computadora. ¿Puedes compartir tu pantalla? Sí, ahorita le comparto. Comparta su pantalla para ver cuál es el error. Y así todos los que están acá presentes Ya. pueden observar lo que usted está haciendo también. No hay ningún problema. Profe, lo que usted dice se suma que está la M invertida solamente es para suma, no es para otro, ni Solamente, para resta ni división. solamente es para suma. Aunque si usted le da clic ahí en la flechita, le van a mostrar más funciones. ¿Sí? Se le van a mostrar más funciones. Ahí, por ejemplo, le puede salir promedio, contar números, max, min, etcétera. Y dice más funciones. Bien, ¿qué pasó? Estoy en el teléfono, pero me sale un recuadro donde me dice que ha habido un conflicto, me dice en la fórmula y me da una opción de pedir ayuda, dice ahí. Pedir ayuda, me dice. Ya, pero no puedes compartir la pantalla para verificar. No, porque estoy en el teléfono. Ahorita voy a tratar de ingresar la fórmula, a ver, a ver si les puedo mostrar con la cámara. Correcto, sí, eso te iba a decir. Con el teléfono enfoca la pantalla del computador para ver. Profe, respecto a la asistencia, no sale en la plataforma. No sale, ya ahorita le voy a activar entonces, manualmente. En sí, la verdad que algunos, la mayoría de veces nos hemos olvidado poner la asistencia en las clases. Bueno, vamos a tratar de que se active esa asistencia. ¿Qué fue? Enfóqueme la pantalla del No, computador. sí, le di le di donde me dice ayuda y ahorita ya me dejó colocar la fórmula manualmente, pero Ya, estaba intentando hace rato y me salió un cuadro de error donde me decía que pida ayuda o que ingrese otra fórmula, me decía. claro. Pero por eso le digo, yo necesito que ustedes estén trabajando en el computador, que se conecten a mi clase en el computador. ¿Para qué? Para que ustedes vayan haciendo lo que yo estoy acá también realizando. Y si alguien tiene algún problema de que no le funciona la fórmula, entonces para que me compartan la pantalla y así, en este caso, pues yo poderles ayudar, verificarle dónde está el error.
porque si no ahí no voy a poderle ayudar si no me comparten la pantalla. Bueno, vamos a tratar de concluir esto. Bien, entonces miren. Entonces, eso es como para cuando yo quiero sumar varias cantidades, ¿no? Si yo solamente quiero sumar dos cantidades, lo único que yo debo de hacer es colocar el signo igual y, por ejemplo, darle clic a la cantidad que yo quiero sumar. Si yo quiero sumar esta cantidad de 67, le doy un clic, el signo más, y si yo quiero sumar con 450, le doy un clic también y presiono Enter y automáticamente me va a sumar esas dos cantidades. ¿Sí? Entonces, para sumar dos cantidades no es necesario colocar la palabra suma, sino solamente escribir las dos celdas con el signo más porque voy a sumar. ¿Sí? Si yo quiero restar, por ejemplo, si yo quiero restar, eh, yo podría en este caso solamente aplicar la fórmula colocando el signo igual y diciendo que voy a restar, por ejemplo, 98, el signo menos, que es el guión medio, con, por ejemplo, con 12, que es 6. ¿Sí? Igual a 10, que es 98, menos C6, que es 12. Entonces, ¿cuánto es el resultado? 86. ¿Sí? Si yo quiero restar varias cantidades, les puedo hacer también. Igual, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Voy a seleccionar varias celdas, así por ejemplo, ¿sí? Diferentes celdas. Pero aquí hay que tener mucho cuidado. Miren que yo voy a restar 4 valores. Y normalmente acá el programa aplica de forma automática lo que es la ley de los signos. Entonces yo escribo la fórmula igual B6 menos A8 menos C6 menos A12. Presiono Enter y me dice que el resultado es 153. ¿Sí? Entonces aquí ustedes han de decir, pero ¿por qué 153? Porque se ve la ley de los signos. ¿Sí? Ley de los signos. Tienen que tener muy en cuenta esa partecita de allí. Si yo quiero multiplicar, solamente lo que tengo que hacer es el signo igual, seleccionar la celda que yo quiero, en este caso multiplicarla. El signo de multiplicación es el asterisco por si acaso. ¿Sí? Voy a multiplicar A7 por H6, por ejemplo. ¿Qué voy a multiplicar? 2 por 517. Pero yo no puedo escribir 2 y 517, sino el nombre de la celda donde se encuentran esos valores. Y me dice que el resultado es 1034. Que quiero hacer una multiplicación sucesiva de 2 o 3 cantidades. También lo puedo hacer. No hay ningún problema. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? A8 por C6 por A13. Y ahí está el resultado. Que también yo quiero dividir. También me lo permite Excel. No hay ningún problema. Excel aquí permite todo, sabiendo aplicar la fórmula. Yo quiero dividir, por ejemplo, 450, el slash es el signo de división, dividido para, en este caso, C6. Voy a dividir igual F6 dividido para C6. En este caso, 450
dividido para 12. Me dice que el resultado es 37,5. Ah, que yo quiero hacer una división sucesiva. También lo podemos hacer. Voy a dividir H6 dividido, por ejemplo, para A9. Y esto lo volvemos a dividir para A12, por ejemplo. ¿Sí? Y me dice que el resultado es 16,15625. Miren que acá arriba me dio un resultado con un decimal. Y acá abajo me da un resultado con 5 decimales. Si yo quiero manejar la misma forma o el mismo formato de solamente un decimal, entonces yo aquí de 5 decimales tengo que bajar a 2 o a un decimal. ¿Cómo lo hago? Aquí arriba, donde dice número, aquí dice aumentar decimales y disminuir decimales. Entonces, como yo voy a quitar decimales, entonces tengo que dar clic donde dice disminuir decimal. Le doy clic y va quedando 16,16. Si quiero un solo decimal, 16,2. Así estaba, ¿verdad? Automáticamente, en este caso Excel, me comienza a quitar los decimales y si hay la forma de redondear, lo va redondeando. ¿Sí? Miren, el 5 redondea al 2 en 3. ¿Sí ven? Ese 3 ya no redondea al 6 porque no es mayor que 5. Pero el 63 sí es mayor que 50, entonces sí puede redondear. Y mira que parece que se muestra en 6. Ese 6 redondea al 5 en 6. ¿Sí? Ese 6 va a redondear al 1 en 2. Entonces eso se llama redondeo. ¿Sí? Entonces así se quitan los decimales o se aumentan los decimales. ¿Sí ven? Entonces miren, hemos visto las 4 operaciones básicas ya empleando fórmula. ¿Sí? Suma, la resta, la multiplicación y la división. Ahí están las 4 operaciones aritméticas básicas aplicando su fórmula acá en Excel. Sencillito. Bien, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No, licenciado, por parte no hay pregunta. Muy bien, listo. Entonces, Dicen no se activó la asistencia, a mí todavía no se me activa. actualicen la, la página porque ya la coloqué. Sí, a mí tampoco no me sale la asistencia. Actualicen la página. A mí tampoco me sale. Actualicen la página. Mm, No, no. Bueno, yo aquí veo, por ejemplo, a ver, está Andino, Presente. está Raúl, está Harold. presente. ¿Quién más está por aquí? David, Luis Tejeda. Presente. Está, por ejemplo, eh, Ariana. Ariana. Presente. Está Génesis. Génesis. Génesis Vera. Está, pero no está. Eso significa que ha dejado nomás conectado allí y no ha escuchado la clase. Así hacen algunos. Presente. A la hora que responde. Y viste, pinche que no lo pones.
Ay, profe, que tengo mal el internet presente. Jan Sabando. Jan Rafael Sabando Romero. También nos dejó conectado nomás ahí y no está en la clase. John, Madeline, Moisés. Lo mismo, no responden Presente. porque no están en la clase entonces. Dejan conectados, se van allí y no escuchan la clase. Moisés Cruzati. Buenas noches, profe, dígame. Oiga, usted no conta aquí en la lista de la plataforma. ¿O sí? Pero eso justamente eso le iba a decir, que Ahí. he entrado varias veces a poner la asistencia, pero no me deja poner la asistencia. John, ¿está por ahí? Profe, ¿a qué se debe ese motivo de que no aparezco? No, ya lo encontré. Listo, profe. ¿Pongo la asistencia en la plataforma o usted ya me puso la asistencia, profe? Yo la estoy ubicando acá. Listo, ingeniero, gracias. John Luis Ibarra. John Luis Ibarra. También no aparece. Ya no es culpa. Bueno, ya le coloqué la asistencia. Los que están aquí han respondido. El resto se quedó sin asistencia. Bien, niños. Entonces, así quedamos hasta la siguiente clase. Gracias por haberse conectado. Nos hemos tomado unos minutitos de más. Pero bueno, en estos días revisen la plataforma con respecto a las tareas que les voy a dejar para la siguiente clase. De mi parte, ha sido todo por hoy día. Muchas gracias por haberse conectado. Igualmente, Listo, ingeniero, muchas gracias. gracias. Gracias, licenciado. Gracias a ustedes.